Hola, este curso lo vamos a iniciar con un repaso de Excel. Es muy importante que ustedes refresquen los conocimientos de la base de esta aplicación. Este repaso va a ser rápido, no va a incluir toda la materia que tiene un curso de Excel y va a ser todo muy resumido, así que tienen que poner mucha atención, sobre todo si hay temas que no han visto durante algún tiempo. Entonces esto le va a ayudar mucho, va a ser un apoyo súper importante. A ver, para hacer más eficiente este repaso se va a utilizar esta planilla de inmobiliaria y vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque esta planilla va a permitir hacer el repaso y al mismo tiempo vamos a utilizarla durante todo este curso para aplicar diferentes funciones y herramientas. Como facilitador, mi objetivo es que aprendan de una forma lógica a utilizar las herramientas y las funciones y obtengan todas las recomendaciones para trabajar con los datos. No tanto es de mi interés que hacemos de una planilla en otra, cosa de porque ustedes tendrían que empezar a adaptarse a cada una de las planillas. A mí me interesa que la información, que el conocimiento que ustedes adquieren lo puedan asociar a las planillas que ustedes usan en su puesto de trabajo. Entonces, lo primero que hay que entender es que toda la estructura de Excel es lógica, tanto la hoja de cálculo donde trabajamos con los datos, así como también la cinta de opciones donde se encuentran todas las herramientas. En la pestaña inicio, bueno, nosotros no voy a practicar, pero sí voy a mencionar que en la pestaña de inicio están las herramientas de formato. Entonces tenemos las herramientas de fuente, las herramientas de alineación, y cada una de estas pestañas tiene una categoría de herramientas. En insertar están los objetos que insertamos sobre la hoja de cálculo. En diseño de página están todas las herramientas que nos permiten configurar físicamente la página e imprimir. En las fórmulas, en los datos, se encuentran las herramientas inteligentes. Nada más que en las fórmulas, cada fórmula se va a buscar la herramienta con el signo igual dentro de una celda. En cambio, en la pestaña de datos se encuentran herramientas que uno hace un clic y escoge opciones en una herramienta. La pestaña revisar es la que se usa menos, preguntar la ortografía y otras herramientas a nivel básico, que no voy a entrar. En su Excel lo más probable es que tengan hasta la pestaña vista. Yo tengo las de desarrollador, pero ustedes, pues que yo activé, pero eso es otra cosa. Pestaña vista se encuentran las herramientas para trabajar con herramientas que permitan visualizar de forma amigable la hoja. Solamente eso. Entonces, el manejo del mouse, hay unos temas importantes que quiero recordarles, que si me posiciono sobre una celda y presiono la tecla Shift, puedo seleccionar para abajo, para todos lados. Y con la tecla Control doy un salto hacia la derecha, por ejemplo, o hacia abajo, sin importar del tamaño de la tabla. Por ejemplo, esta tabla tiene 3000 y tantos datos, dio el salto hasta abajo. Y si utilizamos el Control Shift, seleccionado rápidamente hacia abajo y hacia el lado, ¿eh? O también puedo hacerlo hacia el lado y hacia abajo, siempre con las teclas Control Shift presionadas. Entonces, esa forma de seleccionar siempre es la que vamos a utilizar. Y las tablas de presentación, ya que ustedes deberían manejar bien las herramientas de fuente, las herramientas de alineación, nos permiten hacer cuadros que podemos utilizar luego en documentos o en presentaciones. Por ejemplo, aquí voy a hacer un cuadro. Cursos. Es el básico. Acá, por ejemplo, estas tres celdas las voy a convertir en una con esta herramienta. Luego le voy a dar una orientación a esta misma celda con la herramienta orientación, girar hacia arriba.
Estas 3 filas las voy a hacer más altas. Esto lo voy a dejar al medio de forma vertical. Esta columna la voy a encostar. Esta la voy a enanchar. Estas 3 celdas que tienen datos voy a dejar los datos al medio y les voy a dar un margen. Sigue la línea de la izquierda pero con un margen. Luego voy a seleccionar la tabla y le voy a aplicar todos los bordes. Luego a este le voy a dar un formato de relleno azul, color de fuente blanco, negrita. Y este cuadro, en vista voy a sacar la línea de cuadrícula, cosa de que podamos visualizar bien el cuadro. Y esto lo voy a copiar, pero lo voy a copiar como imagen. Copiar como imagen, aceptar, y luego voy al documento Word o al PowerPoint o el mismo Excel, puedo pegar. Y lo que estoy pegando acá es lo que copié como imagen. O sea, queda pegado como una imagen, la cual podemos mover para todos lados de una forma sencilla y agrandar. Aquí estamos moviéndola, y aquí estamos agrandándola, y uno de los beneficios es que muy poco se pixelea, o sea, queda nítida. Entonces, estas son las tablas de presentación. Podría haber aplicado mucho más técnica, pero esa es la idea. A ver, las tablas de datos, como la que tenemos acá, son como la base más importante para trabajar con los datos. De hecho, cada vez que nosotros tenemos tareas con los datos, siempre estamos trabajando sobre las tablas de datos, independiente si eres de recursos humanos, operaciones, logística, siempre hay una tabla. Entonces las tablas están compuestas de títulos y datos, y esta es una tabla grande. Hay que recorrer esta tabla porque vamos a utilizar varias funciones y herramientas sobre esta. Entonces, en este repaso vamos a recordar. Tenemos un código de una operación. Operaciones comerciales de inmobiliaria. ¿A qué le llamo operación? Le llamo operación a una venta o un arriendo, que son los dos tipos de operación que están registradas en esta tabla. Entonces, hay un código que identifica únicamente cada operación. También hay un vendedor que realiza la operación, el cliente al cual se le está atendiendo, el nombre y apellido del cliente, la fecha en que quedó disponible para el vendedor el inmueble, en este caso un local. Quedó disponible en esa fecha, y en esta fecha se registra cuándo se realizó, en este caso, la venta, la operación. ¿Bien? La fecha y la hora. El tipo de inmueble, un local, la operación es venta, la comuna donde se realizó en Providencia, la superficie de metros cuadrados, en este caso del local, es 199 y el monto 23 millones. Voy a recorrer nuevamente esta tabla de una forma desordenada, al azar, con esta fila. Mario Aravena atendió a Alfredo Aguero arrendándole un sitio de 142 metros cuadrados realizados en Maipú con un monto de 16 millones. Este arriendo fue realizado el 24 del 9 del 2004 a las 8:30 de la mañana, y este dato es como el más interno, ¿no? Esta es la fecha que quedó disponible para la venta del arriendo del sitio. Pero la fecha de operación es la fecha en que se realizó ese arriendo. Entonces, ya que tenemos claro de qué se trata la tabla, ahora ¿qué hacemos? Empezamos a aplicar herramientas. Entonces la voy a pasar súper rápido. La herramienta de filtrar y ordenar se cuenta en datos. La pestaña datos está la herramienta filtro. Lo que le quiero recordar de esta herramienta es que esta herramienta permite hacer informes detallados, ¿ya? Porque si tenemos la tabla con todos los datos y aplicamos esta herramienta, la tabla se reduce, porque filtrar quiere decir mostrar lo que uno necesita y lo otro ocultarlo. Entonces, si se reduce, ya podemos decir que es un informe detallado, porque por ejemplo si filtramos solamente por las ventas de casa,
Vamos a las ventas, ventas, operación venta, tipo de inmueble, casa. Entonces esta tabla ya no tiene 3.337 filas. Vean cuánto tiene. Control Shift hacia abajo y aquí nos informa que tiene 224. O sea, existen 224 ventas de casa y muestra cada una de ellas. Por lo tanto, es un informe detallado. Voy a borrar. Siempre es más eficiente borrar de acá. Aquí sacamos la herramienta, pero aquí tenemos la herramienta para borrar. Filtrar es sinónimo entonces de informe. Ahora, recordemos que existen los filtros simples y los filtros con condición. Los filtros simples son los que trabajamos de esta forma, con ticket. Sacamos el ticket y mostramos los datos que queremos visualizar en la tabla. Esta es la forma simple. Voy a borrar nuevamente. La condicional es cuando el enunciado del problema nos dice que tenemos que dejar o visualizar solamente los datos que son mayores que, menores que algo, mayor igual que algo, menor igual que algo, distinto que algo. Porque todo lo que sea mayor que algo pueden ser muchos datos. Todo lo que sea igual a algo también muchos datos. Distinto a algo. Y así. Entonces, con cada uno de los tipos de datos voy a dar un ejemplo. Dato numérico. En el dato numérico podemos filtrar por todos los valores que sean iguales a. Ponemos iguales a y ponemos, por ejemplo, 11.437.872. Veamos cuántas operaciones tienen ese monto. Ninguna. Es válido. Es válido que ninguna tenga ese valor. Hagamos otra prueba. Todo lo que no sea igual a 5 millones. Entonces, hay muchos. De hecho, todas. 3.387, que es el total. Veamos otra opción, borrar el filtro. Pero cuando ponemos que queremos filtrar por todo lo que sea mayor que, por ejemplo, 17 millones y medio, hay muchos valores que son superiores a eso. Entonces, control shift hacia abajo y vemos que tenemos 1.075 operaciones mayores que 17 millones y medio. Ahora, como se trata de un repaso, voy a nombrarlo solamente. Tenemos el filtro mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, entre. El entre, quiero hablar sobre el entre, porque el entre contiene los extremos. Por ejemplo, si ponemos entre 10 millones y 25 millones, está incluyendo el 10 millones y el 25 millones. Bueno, ahí está filtrado. Hay 1.858 operaciones en ese rango. Pero tenemos que saber que tanto el 10 millones como el 25 millones está incluido en el entre. Y así hay otras que ustedes pueden ir investigando y probando. Las 10 mejores, estas 10 mejores pueden configurarse para que sean las 20 o las 100 mejores, las 1.500 mejores. En este caso, se valores mejores más altos, los valores de operación más altos. También se puede configurar para que sean inferiores, entonces se puede buscar los 10, los 30, los 100 más bajos. Superiores al promedio, no pregunta nada, solamente filtra por todos los valores que son superiores al promedio. Bueno. Con las horas pasa exactamente lo mismo que con los números, que pueden ser plata, edades, todo eso, pero con las horas también son numéricos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponemos es igual a, ahí, por ejemplo, es igual a 18.30. Quiero todas las operaciones que sean iguales a 18.30 o, en otras palabras, que se hayan realizado a las 18.30. ¿Ya? De 3.337 tenemos 10 que fueron en ese horario, justo en ese horario. Y cuando nos parece no es igual a, lo mismo que en los valores.
pero ponemos una hora. Mayor que quiere decir que después de. Entonces si ponemos mayor que, hagámoslo, porque en las horas es medio enredado de repente entender, entonces mejor con un ejemplo. Después de las 15:25, mayor que quiere decir después de, porque mayor que es un número más grande. Después de también es más grande, mientras más tarde es más grande la hora, el número de la hora. Entonces aquí solamente mayores que ese horario, 15:25. ¿No? Y se filtra por eso. Ahora, mejor voy a borrar desde acá el filtro y sigamos recorriendo qué opciones tenemos de filtro con hora. Mayor o igual que es desde esta hora hacia adelante, o sea, está incluida esa hora, desde las 15:30, 15:30 hacia adelante. No es lo mismo que decir después de las 15:30. Menor que es antes de, ¿cierto? Mientras más temprano. Entonces, más temprano, más chiquitito el número de la hora. Entonces, ahí está la asociación. Antes de es lo mismo que menor que. O de esta hora hacia atrás es el menor o igual que. Entre 2 horas. Veamos, entre 2 horas, por ejemplo, entre las 10:30 y las 17 horas. Ahí tenemos un entre y ¿cuántas operaciones hay en ese horario? 2182. Recuerda que los entre incluyen los extremos. Borra. En las fechas es mucho más amigable filtrar, porque cuando vamos al filtro de fecha, aparecen los conceptos de tiempo o de fecha. Es igual a una fecha, antes de una fecha, después de una fecha, entre dos fechas, pongamos entre el 10 del 2006, ahí se me fue un guión, 2006, y el 18 de enero, por ejemplo, del 2007. Ahí tenemos un rango de fechas, la cual nos da 325 operaciones realizadas entre esas dos fechas. Voy a cualquier celda de la tabla y voy a borrar el filtro. Ojo que también en las fechas, al filtrar con un filtro simple con los tickets, no piensen que esta es la forma básica en realidad, es otra forma. Por ejemplo, si nos piden ver las ventas de el 2, el 5, el 20, el 24 y el 28 de enero del 2006, es imposible hacerlo con filtro de fecha, hay que hacerlo acá. Entonces, sacar todos los tickets, luego, si es 2006, no hay que tiquear el 2006, a no ser que queramos el 2006 completo. Tenemos que abrirnos con los signos más, y aquí abrirnos con los signos más y ir tiqueando los números uno a uno. Pero no es lo mismo que digan después de una fecha o antes de una fecha, porque eso pueden ser muchas fechas, y hacerlo manual sería muy lento. Ya, con los textos tenemos acá que el filtro de texto comienza por una letra, termina con una letra, contiene una letra o una palabra. Entonces, bueno, el comienza por también puede ser una letra o una palabra, y eso hace un filtro de texto. El ordenar, por ejemplo, es muy simple, de la A a la Z o de la Z a la A, cuando se trata de texto, cuando se trata de fecha, podemos filtrar del más reciente al más antiguo, o del más antiguo al más reciente. Cuando se trata de números, de menor a mayor y mayor a menor. Y lo mismo con la hora, pero la hora la toma como un número. Entonces, cuando dicen de menor a mayor, es como de lo más temprano a lo más tarde, y de mayor a menor, de lo más tarde a lo más temprano. Así tienen que asociarlo. Y van a poder ordenar muy bien. Por ejemplo, ordenemos esto desde lo más temprano a lo más tarde. Ahí tenemos ese orden. Y recuerden que la ortografía se encuentra en revisar, para que veamos algo de la opción revisar.
ahí empieza a mostrarme la información y me dice si puedo omitirlo o cambiarlo. También podemos utilizar la herramienta que está en la pestaña Inicio, que es buscar y reemplazar. Buscar y seleccionar, disculpen, reemplazar. Uno pone el nombre para que lo encuentre en toda la planilla y pone el mismo nombre, pero como queremos reemplazarlo y podemos reemplazar todo, y eso nos permite hacer un reemplazo rápido de toda la planilla. Otra herramienta importante es, por ejemplo, copiar algo, y Control-C, y pegarlo en algún lugar, pero el pegado especial, recuerden que si copio algo, doy botón derecho donde quiero pegarlo, y hago un clic donde dice pegado especial, y ahí tengo todas estas opciones para pegar. Por ejemplo, puedo pegarlo como valores, y con esto se pega la información visual de la tabla y sin formatos. Ahí está. Si me gusta este formato, lo puedo copiar y lo pego en los títulos. Pero sería raro porque hay 3 celdas combinadas, pero estamos copiando formato. A ver, por ejemplo, si tengo productos, papa, tomate y lechuga. Y aquí yo tengo la cantidad. En kilos, vamos a ver 3, 4. Y este es el valor. Este vale 100, 200 y 300. Y el total, acá, por medio de una fórmula, multiplicamos la cantidad por el valor y eso nos da un total. Esto al convertirlo en tabla, veamos, esto lo copio y lo quiero pegar acá, pero lo quiero pegar de forma horizontal, entonces me voy a pegado especial y pongo transponer y al pegarlo se queda de forma horizontal. Si yo copio esto, también lo puedo pegar en otra parte y lo pegarlo de forma vertical con el transponer. Si yo tengo un 3, y este 3 lo copio y lo pego sobre todas las cantidades. Pero ¿cómo lo quiero pegar? Con pegado especial. Y le digo que pase multiplicando. Entonces va a pasar multiplicando 3 por 3, 3 por 5, 3 por 4. Veamos qué pasa. Ahí está. Ahí está, y aquí ni siquiera hay fórmula. Solamente lo copio, lo pego multiplicando. O sea, el pegado especial es una herramienta que uno copia algo y lo pega de muchas formas distintas. Herramientas de impresión, lo importante es que ustedes cuando impriman, sepan que es sencillo. Lo primero es seleccionar todo el sector donde uno quiere imprimir, ir a la pestaña Diseño de página, y en esta pestaña se encuentran todas las herramientas que me permiten configurar la página de tal forma que al imprimir salga todo correcto. Ya. Seleccionamos y en la pestaña Diseño de página se encuentra la herramienta Área de impresión, la cual nos permite establecer el área de impresión. Y al establecer la impresión le estamos diciendo aquí quiero imprimir. Ahora, uno de los problemas clásicos es que cuando imprimimos, esto no cabe en el ancho de la hoja, el ancho de la tabla no cabe en una hoja. Entonces, aquí donde dice ancho, en vez de automático le decimos que quepa en una hoja. Ahí está, en una hoja. Ahora, la orientación, que por defecto es vertical, está en 65, una escala de 65%, no puede ser tan pequeño, tiene que ser de 67 para arriba. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos, imprime de forma horizontal. ¿Ves? Ahí estamos 100%, pero este es clave, establecer el área de impresión, y que el ancho de la página quede en 1.
si siguiéramos teniendo problemas y tuviéramos menos del 67% acá, disminuimos el tamaño de los márgenes, le ponemos estrecho, el tamaño de la hoja, lo podemos pasar a oficio. Aquí está en oficio, por eso que si estuviera en carta, ahí habría menos espacio, ¿eh? Pero por lo menos tenemos más del 67%. Bueno, eso es más que todo para que lo tengan presente al momento de imprimir. Ahora, solamente voy a sacar el filtro, solo con el objetivo de mostrar algunas cosas de cada parte importante de Excel, que les recuerdo que en la pestaña Vista se encuentra la herramienta Inmovilizar, porque si nosotros bajamos acá, perdimos los títulos, los perdemos de vista. Entonces, en la pestaña Vista podemos activar Inmovilizar paneles. Ahora, lo único que tenemos que saber de eso es que hay que buscar la celda que intercepte las columnas y las filas que queremos inmovilizar. Por ejemplo, si me posiciono en esa celda, sabemos que, y al aplicar la herramienta Inmovilizar, tenemos que tener presente que todas las filas que están sobre esta celda se van a quedar fijas cuando me mueva hacia abajo. Y todas las columnas que están al lado izquierdo también van a quedar fijas. Por lo tanto, si pongo Inmovilizar ahora, de hecho se crea una línea. Esta línea representa que todo lo que está de esta celda hacia el lado izquierdo nunca va a quedar fijo. Y esta línea superior a la celda, también todas las filas van a quedar fijas. Probemos. Si bajo, no se pierden los títulos, ¿no? Y si me muevo hacia el lado derecho, vendedor y código nunca van a desaparecer. Entonces, es una herramienta bien útil. Y para deshacerla, tengo que ir a Inmovilizar y nuevamente, esta vez sale Movilizar. Ahora nos pasamos a algunas herramientas de datos, como el formato condicional, que yo lo uso bastante para generar colores. Por ejemplo, si selecciono toda esta columna y voy a la herramienta formato condicional, veo que puedo resaltar las reglas de celda, pero con un criterio. Por ejemplo, todas las que sean mayores que, por ejemplo, 15.450.000 pesos. Ahora, ¿de qué color la voy a resaltar? Con cualquiera de los que está acá. Aceptar. Entonces, a partir de ahora, todos los valores que sean mayores a 1 millón, a ese monto que puse, van a quedar con este color. Luego, si una de estas, yo puse menor que, disculpen, una de estas pasa a estar dentro del rango, por ejemplo, 10 millones, se pinta. Y cuando pasa a ser fuera del rango, ahí, como es 6 millones, entonces queda automatizado el color. Lo mismo que en la superficie de metros cuadrados. Si voy a formato condicional, veo que puedo poner Enter. Me interesa que todos los inmuebles con superficie de metros cuadrados entre 60 y 85 queden con un color. Pero esta vez el color lo voy a personalizar. Entonces, un formato personalizado, relleno de color amarillo. Ahí tenemos el color. Y bueno, cuando tenemos color también podemos filtrar por color. Ahí se hace uso de dos herramientas que trabajan en conjunto. Filtrar, y aquí filtramos por color. Bien. Borro el filtro. Ahora quiero pintar todas las celdas que pertenecen a container. Entonces, en formato condicional, vamos a resaltar reglas de texto que contiene container, y le vamos a dar un formato personalizado de relleno, por ejemplo, azul oscuro, y fuente de color blanco. Veamos cómo queda.
Aceptar, ahí está el destacado. Entonces, si aplicamos color a la celda es porque necesitamos identificar rápidamente ciertos datos. Por ejemplo, estos amarillos que son entre el rango de 50 y 85, creo, que puse, si por algún motivo ese rango me interesa bastante. Entonces, para no andar buscando, leyendo cada dato, mejor identifico el color y lo encuentro. Por ejemplo, quiero acá un color rojo, todas las horas que son antes de las 11 de la mañana. Entonces, formato condicional, resaltar reglas, es menor que. Recuerden que el menor que está asociado antes de. Menor que 11. Mira, aquí me equivoqué porque no seleccioné la hora. Bueno, hablemos de fecha. Antes del 15 de junio del 2006. Ahí le aplicamos un formato personalizado con fuente de color rojo. Solo fuente de color rojo, el relleno blanco. Eso. Aceptar. Aceptar, ¿eh? Ahí está el formato según el criterio. Ahora sí, hagámoslo con hora, ¿eh? Entre las 11 y las 12 del día. Entonces, entre las 11 del día queremos aplicar un color. Entre las 11 y las 12. Solamente un rango de 1 hora. Vamos a aplicar un color de relleno rojo. Acepto. Esta vez es relleno rojo. Seguramente, no sé si habrán tantas, pero deben haber algunas. Y lo podemos dar igual acá. Filtro de color rojo. Entonces, aquí nos encontramos con 373 operaciones en ese rango de horas. ¿Cómo puedo borrar todos los formatos condicionales que he hecho hasta ahora? En la herramienta formato condicional voy a nuevas reglas y borrar todas las reglas. También tenemos otros formatos condicionales que están en el segundo menú, reglas superiores. Por ejemplo, si pongo 10 superiores, aquí yo puedo configurar esto para que me muestre las 560 operaciones más altas, bien digo, y que le muestre un relleno de color amarillo. Entonces, sí me cuesta menos identificarlo. Y aparecen todas las que son más grandes. Control A servido. A ver, otra cosa, en superficie de metros cuadrados, una opción más, voy al menú barra de datos, escojo un color, y aquí se genera como un gráfico dentro de las celdas porque muestra un color según el tamaño de la superficie de metros cuadrados. Mientras más se pinta, mientras más chico es, menos se pinta. Y esto también queda automático porque de 92, si pasara a decir 250, estaría mucho más pintado, y así sucesivamente. Pero voy a borrar toda la regla nuevamente para pasarnos a otra herramienta. Otra herramienta, habría que abrir otra hoja. Por ejemplo, tenemos acá colaborador. La siguiente herramienta es validación de datos, que nos permite disminuir el margen de error al momento de ingresar datos. Por ejemplo, si tuviéramos una base de datos en otra hoja, pues lo voy a poner acá, en la cual tuviera todos los nombres de los trabajadores. Listo todo. Nosotros podríamos configurar toda esta celda para que solamente aceptaran datos de esta lista. Obviamente estos nombres los puse rápido, pero podrían ser el primer nombre, primer y segundo apellido. Entonces registrar datos
el registro de datos podemos equivocarnos de forma ortográfica. Entonces, cualquier problema que tengamos de forma ortográfica, al momento de repetir datos, para el Excel son 2 datos. Por ejemplo, si a uno le ponemos acento, al otro no, uno usamos una S en vez de una C, o le ponemos un espacio de casualidad, quedan como datos distintos. Entonces, configuramos estas celdas, datos, validación de datos, vamos a configurar estas celdas, y le vamos a decir que solamente le vamos a permitir ingresar datos de una lista. Y el origen de esa lista es el que está acá, que por lo general está en otra hoja. Ahí está. Con eso le estamos diciendo, oye, aquí solamente puedes seleccionar cualquiera de estos datos. Aceptar. Y de hecho se genera un menú en el cual se puede escoger. O escribir. Pero si escribo mal, por equivocación, va a ser un mensaje de error, el cual no me permite equivocarme. Me dice, repítelo, pero no. Pero si le digo, no, eso, no. Entonces, hasta que lo escribo bien. Y ahí me permite. Por ejemplo, si estuviéramos en la edad, también puedo configurar esta celda, porque yo consulto con recursos humanos y me dice que las personas que están contratadas acá tienen una edad entre 17 y 70 años. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros podemos ingresar datos. Validación de datos. Configurémoslo para que solamente acepte números enteros entre 17 y 70 años. Aceptado. Entonces, ahí Ana tiene 65, Pepe tiene 18, Tito tiene 19, pero me equivoqué, pongo 119. Y aquí me manda un error, pero no me permite equivocarme hasta que lo corrija. Y así hay otras herramientas en validación de datos que nos permiten configurar para que el momento de ingresar disminuyamos el margen de error. O sea, hace una configuración para el ingreso de datos. Yo por el solo hecho de estar recordando que existen estas herramientas, y ustedes quieren ir un poco más allá para recordarlas o ponerlas en práctica, y vean YouTube, pongan validación de datos, formato condicional en YouTube, busquen en Google ejemplos, creen sus propias tablas y practiquen. Pero la mejor práctica de todas es aplicar esto en el puesto de trabajo con las tablas reales de su día a día. Eso permite que ustedes tengan un nivel de concentración mayor y la información les quede en su cabeza y no desaparezca. Ahora pasamos a las fórmulas. Las fórmulas nos permiten calcular los datos de tal forma que automatizamos ciertas columnas, porque ya no tenemos para qué hacer todo manual. Por ejemplo, yo puedo agregar la columna IVA. Voy a agregarle un borde para que no se vea, o sea, para que se vea igual que todo. El IVA yo lo podría calcular de la siguiente forma. 11.268.864 por 19%. Esto nos daría el cálculo del IVA, nos daría el 19% de ese monto. Y esto yo le podría aplicar incluso formato de contabilidad y arrastrar hacia abajo. Pero el arrastrar hacia abajo me daría siempre el mismo resultado. Y el motivo es porque he aplicado una modalidad de fórmula que se llama constante. O sea, cualquier cambio que haya en cualquier celda, este valor nunca va a variar. Si lo arrastro hacia abajo también nunca va a variar. Porque en cada uno de estos valores están los valores constantes que yo mismo digité. Esa es la clave para entender lo que es la modalidad constante. O sea, en principio me da el resultado, pero justo en este problema que estamos resolviendo no es tan eficiente. Luego viene la modalidad referencia relativa, en la cual, por ejemplo, busco este
hago referencia a esta celda y la multiplico por 19%. Ahora, este 19% es una constante, ¿ya? Y la referencia que hicimos acá con este valor es una referencia relativa. Ahora, constante porque no cambia. Ahora, ¿por qué referencia relativa? Punto 1, porque hacemos referencia a una celda. Y punto 2, porque si este valor varía, también varía el resultado, ¿ya? Y también, y ahora, más importante aún, que esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo para este curso, que cuando hago una referencia a una celda, luego, si yo arrastro el resultado, lo arrastro hacia abajo de forma física, hacia abajo, este número cambia. ¿Por qué? Porque la referencia también bajó. Eso es importante que manejemos, ¿ya? Entonces, pero también sucede que en este segundo ejercicio, o resultado, mejor dicho, el 19% se mantuvo porque usó una constante. Aquí necesitaba que fuera constante, porque en todo necesito multiplicarlos por 19%. ¿Y por qué necesitaba referencia relativa? Porque a medida que voy bajando quiero que tome cada uno de estos. Entonces, esta es la mejor forma para resolver los 3.387 valores hacia abajo. Tengo el IVA de todo. Ahora lo voy a resolver de nuevo de otra forma, donde voy a registrar un 19% en una celda y voy a multiplicar el valor de la operación por 19%. Ahí es una referencia relativa de valor de operación y del IVA. Pero cuando arrastro hacia abajo, comienzo a tener problemas, me da todo cero. ¿Y por qué? Voy a revisar el segundo resultado. Porque aquí está bien, bajó el segundo valor de operación, pero aquí bajó también esta referencia, porque todo baja, todas las referencias bajan si yo me arrastro hacia abajo. Pero no quería que se arrastrara, yo quería que se arrastrara esta referencia hacia abajo, pero esta que queda fija. Entonces ahí es donde vamos a recordar que tenemos otra modalidad. Esta es la referencia relativa, esta es la modalidad, y esta es la referencia absoluta, donde seleccionamos y apretamos F4. Ahí presiono F4. Ahí se pusieron unos signos peso, y eso quiere decir que esta celda nunca se va a mover. Va a ser una referencia, sí, pero nunca se va a mover. Revisen, doble clic, aplicó a todo. Veamos lo que pasó acá, por ejemplo. La referencia fue bajando, pero esta se mantuvo. ¿Y qué ganamos con que se mantenga? Porque todos los resultados están asociados con esta celda. Por lo tanto, si yo cambio el valor 25%, cambian todos los valores. Ahora la pregunta es, ¿tiene sentido hacer esto? ¿Sí? ¿Para el IVA? No, porque el IVA nunca cambia, ¿cierto? El IVA siempre dice, si el IVA fuera cambiando, ahí conviene ir a buscarlo. Como la UF, ahí convendría ir a buscarlo. Pero si no cambia, la mejor forma de resolver o calcular el IVA sería con una constante. Que está dentro de la celda y nunca cambia. Entonces es como un full repaso de las fórmulas, porque en el nivel Excel intermedio hacemos varios ejercicios de cada uno de los temas que estamos viendo ahora. Entonces, ahora nos pasamos a otro tema que son las funciones matemáticas y estadísticas. Me voy a poner acá. Mucha atención, porque aquí en este repaso no me estoy yendo a una hoja de cálculo especial para mostrarles las funciones matemáticas y estadísticas de cada cosa con ejercicios bien diseñados, no. Aquí estoy haciendo un repaso full, donde voy a nombrar las herramientas más importantes y las voy a aplicar. Entonces, mucha atención. Si quisiéramos sumar todos los valores de operación, podríamos hacerlo con una fórmula, por supuesto, sumando esa más ese valor, más ese valor, más ese valor, y así sucesivamente hasta sumar los 3.387 operaciones. Está claro que sería poco eficiente en el factor tiempo, tenemos mucho tiempo, y cuando estamos haciendo algo mucho tiempo, tenemos igual más posibilidades de equivocarnos. Por lo tanto, existen las funciones que nos vienen a salvar. Las funciones, en este caso las funciones matemáticas y estadísticas, son varias. Las más importantes son la suma, por ejemplo. Porque siempre necesitamos sumar.
es igual, al igual que las fórmulas, es igual, pero las funciones son como fórmulas predeterminadas. Cada función hace algo específico. Con las fórmulas podemos hacer lo que queramos, porque podemos usar todos los operadores aritméticos, suma, multiplicación, mezclarlo entre sí, pero la función, por ejemplo, hace algo específico, función suma. Ahí está, ese suma, puedo bajar de subir con la flechita desplazadora, pero cuando selecciono con azul la función que necesito, aprieto el tab. Siempre hago así, arriba de la mayúscula está el tab. Ahí está. Y entender que la parte de acá abajo se repite el nombre de la función y entre paréntesis aparecen los argumentos. Los argumentos son los que me dicen, oye, mira, la función suma te va a sumar, pero tú entrégame esto. ¿Y quién está pidiendo la función suma? Entrégame números para sumar, me está diciendo. O sea, eso es lo lógico, porque la función suma no es mágica para decir suma y suma lo que yo quiero. Entonces, ¿cuáles son los números que le voy a entregar? Estos. De aquí, control shift hacia abajo. Eso es todo. Entonces cierro, bueno, aquí sigo mirando lo que está en la celda acá, donde estoy aplicando la función, cierro paréntesis, enter, y aquí obtengo la suma total de todos los valores de operación. Ahora quiero sumar todos los valores de operación más todos los IVA. Entonces, aplico la función suma, tap, siempre tap. Al número 1 le entrego todo este rango, control shift hacia abajo, pero yo quiero seguir sumando. Entonces, al poner punto y coma, se activa el argumento número 2. Y si estoy dentro de la suma, ese punto y coma es como más. A ver, punto y coma, ahí se activó, y yo le digo lo que quiero sumar. Me manejo con el control para arriba y control shift hacia abajo. Más todo esto. ¿Quieres sumar algo más? No, entonces cierro paréntesis, aquí cierro paréntesis, y me da el resultado de las IVA más los valores de operación. Si yo me quedo parado por aquí entre medio y quiero subir rápido, aprieto el control solito y subo, ¿ya? Por eso es que me desplazo rápido por todos lados. Si quiero contar cuántas operaciones hay, pero contarlas de tal forma que aparezca en la celda aquí. Mire, por ejemplo, estos valores que están acá son fidedignos, porque si yo modifico el valor de algo, van a cambiar. Si yo elimino algo, también va a disminuir, y haga lo que haga yo en la tabla, se va a mantener bien. Si yo quisiera contar cuántas operaciones hay, también tengo que contarlas, pero sabiendo que si eliminan algo en la tabla, modifican algo en la tabla, agregan, y este numerito siempre me va a dar el dato correcto. Me puedo guiar por ese dato. Entonces, ¿contar qué? Escojo cualquier que cuenta valores. Entrégame valores. 1, 2, 3, que es solo valores. Control shift hacia abajo, enter, y ahí obtengo la cantidad de operaciones. Si yo llego a eliminar estas dos, me debería dar 3.335, veamos, eliminar. Ahí está el resultado. Y si inserto, así también. Si quiero encontrar, por ejemplo, el valor de operación más alto, la función max. Ahí, control shift hacia abajo, enter, y me dice que la operación más alta son 35.727.000. Y la operación más pequeña, min, de mínimo, ahí está. Control shift hacia abajo, enter. La operación más pequeña. El promedio de operaciones, promedio, y también selecciono todas las operaciones, porque la función promedio también pide número, entonces ahí está. Si quiero encontrar la cuarta operación más alta, entonces K punto décimo mayor, la késima parte de algo, eso tiene que ver con estadística, la letra K habla de la posición de un número. Entonces, késimo mayor, pero aquí, ojo, nos encontramos con una función que nos pide dos cosas distintas. No número 1, número 2, ni valor 1, no. Me pide una matriz y una letra K. Matriz es el rango donde quiero, en este caso, encontrar la posición, en este caso, la cuarta cuota, o sea, la cuarta
valor de operación más alto. Y obviamente tenemos que indicar de dónde queremos encontrar el valor más alto. Y aquí le indicamos el rango. Entonces, ahí, control shift hacia abajo. Pero después nadie se pone punto y coma porque tiene que decirme de todos estos rangos o matriz que seleccionamos, quiere encontrar cuál más grande, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces pongo punto y coma y fíjense que se va a activar, el punto y coma se va a ver acá en todo caso, pero se va a activar aquí el argumento número 2, que es la K. Punto y coma, ahí se activó. Entonces ahora le digo 2, aquí se va a visualizar. 4. Con esto vamos a encontrar la cuarta operación mal. Ahora, ¿cuál será la cuarta operación más baja? O para no repetir a cada rato el cuarto, la 20ª operación más baja. Entonces es igual K.S o mayor o menor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la matriz? La matriz esta, control shift, se bajó punto y coma para que se active ahí el K y le decimos 20. Cierro paréntesis. Y esta es la cuarta operación más pequeña. La moda 1. ¿Cuál es el valor de operación que se repite más? Entrega un número, el control shift hacia abajo, eso es todo. Y vemos que la operación que se repite más, la de 9.566.000. Esas son las famosas operaciones matemáticas de estadística. Hay una bien especial que nos permite sumar, contar, sacar promedio con todas las condiciones que nosotros queramos. Pero hay que tener ojo con esa función, porque no es que nosotros establezcamos los criterios dentro de la misma función, sino que si queremos suma, por ejemplo, y al filtrar se modifica ese valor. Pero si borro el filtro, vuelve a sumar todo. Entonces no es algo que podamos ponerlo en un informe con resultados fidedignos. Existen los informes de resultados, que son así con puro. Bueno, aquí aparecería el nombre, suma de las cuotas, suma de cuotas más, suma de valores de operación, suma de valores de operación más IVA, la operación más alta y así. Pero no podrías poner algo que va a cambiar si yo borro el filtro. Así que se lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, función subtotales. La primera función, argumento, me dice número de función, de hecho me aparece una lista. Yo le digo, quiero contar, entonces pongo un 2. Punto y coma, ¿y dónde quiere contar? Me dice, ¿cuál es la referencia donde quieres contar? Acá, control shift. Y cierro paréntesis, ahí está. Hay 3.387 operaciones. Pero como apliqué en esta función ya se dio cuenta que puedo sumar, sacar promedio, porque el primer argumento me pregunta qué operación voy a hacer. Entonces, este valor va a variar según el filtro. Por ejemplo, voy a filtrar por las ventas, realizadas en Maipú y Santiago, por el vendedor Camilo Soto después de las 17 horas. Después de es mayor que 17 horas. Y solamente que tenga que ver con locales. Wow, hay 2. Pero si hay 2, me debería decir que hay 2. Entonces, está bien. Pero si yo borro el filtro, vuelve a decirme que son 3.300. Entonces, bueno, ahí tenemos como la función matemática y estadística. Las funciones de texto, son bien simpáticas las funciones de texto en realidad. Por ejemplo, si queremos que el vendedor, aquí vamos a ver una herramienta en realidad, que el vendedor puede insertar acá vamos a ver por qué, vamos a insertar una columna, y quiero que estos vendedores pasen a estar en 2 columnas. ¿Cómo en 2 columnas? Que esté el nombre primero, Carmen, y acá Pérez. Y entonces,
para separarlos, para que esto se modifique estando solamente el nombre y el apellido pasa para acá, el segundo dato, vamos a la herramienta, después de seleccionar esa columna, vamos a la herramienta datos, texto en columnas, y le decimos delimitar, queremos separar, eso es, siguiente, y le decimos que cada una de estas palabras están separadas por espacio, entonces espacio, y finalizamos. Y tenemos la tarea hecha, entonces aquí debería decir nombre del vendedor, y acá debería decir apellido del vendedor. Bueno, acá tenemos separado nombre cliente y apellido cliente. Esta vez, mucha atención aquí porque voy a utilizar dos herramientas. Una función y una herramienta. Queremos dejar una columna que se llame solamente cliente. Y para eso tenemos que en esta misma celda unir el nombre y el apellido del cliente. Entonces, vamos a hacer una fórmula donde aparezca el nombre y lo unimos con el operador y, recuerden el operador y datos. Si lo uno, voy a equivocarme de adrede. Apellido. Uní el nombre con el apellido, pero me aparece junto. Entonces, lo que vamos a hacer es que el nombre lo voy a unir con un espacio que yo cree. Entonces, los textos que uno agrega tienen que ser siempre entre comillas. Y ese espacio, ¿con qué lo uno? ¿Tiene sentido que el nombre lo una con un espacio? Sí. Pero este espacio, ¿con qué tengo que unirlo? Con el apellido. Entonces, tiene que de nuevo utilizar el operador y luego el dato que queremos unir, y ahí obtenemos toda la información. Ahora, esta es una función. Esta es una función que nos permite hacer esto. Entonces, esta función se está alimentando tanto del valor de esta celda con el de esta celda. Por lo tanto, ¿qué pasa si borro uno de estos? Ahí se borra, control Z, o acá se borra también el dato. Entonces lo que hay que hacer es dejar estos valores sin fórmula. Y para hacer, esta es la segunda herramienta. Copio todo esto, lo copio toda la columna, ¿y dónde lo pego? Aquí mismo. Pero con la herramienta pegados, donde pongo valores y se pegan solamente los valores que están visibles y no se copia la fórmula. Entonces hago doble clic acá y esto ya no es fórmula. Entonces borro esto, botón derecho, eliminar, y queda la columna cliente tal como nosotros habíamos pensado. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá inserto, si yo inserto una columna, también puedo poner el cliente de otra forma. Por ejemplo, puedo hacerlo con mayúsculas y con la inicial de la primera letra. Alfonso, espacio, A, punto. Y el otro, este es un patrón que quiero dar, porque el segundo quiero hacer lo mismo. Entonces, Alicia, pero ya me lo reconoció, pero todavía ¿viste todo? ¿No? O sea, era cosa de hacer un patrón nomás. Y puedo hacer un ejemplo más de esto para que ustedes lo puedan seguir. Puedo poner el apellido y después el nombre. Entonces, mayúscula, minúscula, voy a hacer minúscula. Aguirre, Alfonso. Entonces, tiene que ser Aguilera. Pero ya me reconoció el patrón, entonces ya tenemos todo tal cual. Bueno, acá también, aquí mismo, como necesitamos hacerlo rápido esto, voy a aplicar una función que sea mayúscula, y pues si pasamos todo, nos pide texto, pasamos esto, ahí tenemos mayúscula. Tenemos también la función nombre propio. Nombre propio, nos pide un texto, vamos a buscarlo, nombre propio, cada palabra con mayúscula es la primera letra.
y así varias funciones más de texto. Y voy a eliminar esto, voy a tener el cliente y vamos a aplicar una función de fecha. Función de fecha. A ver, por ejemplo, voy a insertar acá y quiero extraer solamente el día de la fecha. Entonces aplico la función día. La función día me extrae el día, mes o años, día. Entonces debería aparecer el 4. Pero lo quiero en formato número. Entonces ahí tenemos el 4 y tenemos todos los días. Si se nos quería extraer solamente el mes, nos pide el número de serie también, que es una fecha, he seleccionado el mes. ¿Y cuál es el mes que vamos a traer? El 8. Y luego todos los meses, y lo mismo pasa con el año, nos pide un número de serie y nos va a traer el 2004, ¿cierto? Entonces, ahí está. Pero hagamos algo, eso es como la base, como las funciones base. Quiero saber meses tardados. Meses tardados. O sea, ¿cuántos meses se tardó desde que quedó disponible el inmueble hasta que se realizó la operación? Veamos. Para eso habría que aplicar la función si-fecha. Deberían manejar esta función en un repaso, ¿cierto? Una función oculta, por lo tanto, no aparece ni siquiera en la lista de funciones y tampoco me muestra los argumentos, solamente me muestra que lo reconoce, pero no argumentos. Los argumentos son, entrégame la fecha más antigua, en este caso, la fecha de disponibilidad. Punto y coma, entrégame la fecha más actual, en este caso, la fecha en que se realizó la operación. ¿Y qué quieres saber de estas dos fechas? Quiero saber la cantidad de meses que hay entre esas dos fechas. Ahí está. ¿Bien? Ahí obtenemos entonces la cantidad de meses que hay entre cada uno de los dos rangos. Ahora si me dicen años transcurridos, podría ser una función que me dice cuántos años han pasado desde que se realizó la operación hasta ahora. Entonces, puedo utilizar la función si-fecha. Si-fecha, me dice cuál es la fecha más antigua, la fecha de disponibilidad, cuál es la fecha más actual, la fecha en que se realizó la operación. No, más actual no, porque la más actual yo quiero saber hasta hoy día, entonces tendría que poner la función hoy, que es lo mismo que ven en la fecha de hoy, ¿cierto? Punto y coma, ¿qué quiero saber de eso? Quiero saber la cantidad de años, en inglés year. Ahí han pasado 18 años en que se arrendó este local y así sucesivamente. Aquí se vendió una oficina hace 18 años y así. ¿Ya? Recuerda, buscar información en YouTube, en Google, va a apoyar. Sí, ejemplos de si-fecha, cómo funciona el si-fecha, cómo funciona el login, toda esa. Entonces, bueno, con respecto a la hora, me falta mostrarle algo de hora, inserto acá una columna y pongo, por ejemplo, solamente la hora. Quiero extraer la hora, y me extrae la hora. Hora, minuto, segundo, quiero la hora. Entonces tendría que ser un número 8. Pero si me sale con un formato de hora, le cambio el formato a número. Ahí está. Pero igual recordemos algo. Si tenemos una fecha, 15 de marzo del 2006, y tenemos el 16 de septiembre del 2019, si quiero restar esas dos fechas, al restar me entrega el número de días que hay entre esas dos fechas. Entonces, resto la fecha más grande menos la fecha más pequeña y no me da la cantidad de días, ¿no? Si tengo horarios, por ejemplo, las 10:30 de la mañana y las 19:45, y quiero saber cuánto tiempo hay entre esas dos, entonces resto la más grande menos la más pequeña y me da la cantidad de ¿qué? De tiempo que hay entre esas dos. Hay 9 horas con 15 minutos entre esas 2 horas. Esta podría ser la hora de entrada, la hora de salida. Ahora la función si-fecha podría, por ejemplo, contrato, despido.
Lo contrataron el 4 de mayo del 2018. ¿Y cuándo lo despidieron? Lo despidieron el 1 de enero del 2022. ¿Cuántos meses trabajó? Veamos. Sí, fecha. Fecha más antigua, la del contrato, Punticom. Punticom es la fecha más actual en la que fue despedido. ¿Y qué queremos saber de eso? La cantidad de meses que trabajó. Trabajó 43 meses. Bueno, este repaso así, pero súper intenso, el que yo quería hacer antes de partir con las unidades de este curso. Así que, si en algo tienen que reforzar, buscan información que complemente sus conocimientos y luego enfrentamos bien este curso. Ahora los dejo y nos vemos en la siguiente, en la unidad número 1. ¿Ya? Éxito.